Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Mi nombre es Patti Sarlenga y como siempre, de corazón, agradezco este ratito que tenemos para estar juntos y compartir contenido que hace a nuestro crecimiento personal, a nuestra búsqueda, a esa búsqueda que tiene mucho más que ver con los para qué que con los por qué, porque cuando nos ponemos justamente, mira el juego de palabras, cuando nos ponemos y nos encaprichamos con encontrar los por qué en nuestras vidas, muchas veces lo único que hacemos es quedarnos como paralizados, no avanzar. ¿Para qué? Esa sería en realidad la pregunta que te invito a que te hagas, porque el para qué abre un montón de posibilidades y además habilita el hecho de que la vida es una gran escuela donde estamos aprendiendo. Muchas cosas que vivimos, muchas cosas que transitamos, muchas cosas que nos pasan tienen que ver con el para qué. Si uno tuviera la educación emocional suficiente como para parar la pelota mental, donde los pensamientos empiezan a rumiar entre drama, preocupación y escasez, ¿no? Esas distintas variables con las que nos alimentamos mentalmente a través de nuestros diálogos internos. Si pudiéramos de verdad parar esa pelota por un momento y preguntarme para qué. No porque en ese momento, en ese justo momento, aparezca la respuesta. A veces uno tira la pregunta, se la hace conscientemente y la respuesta aparece mucho tiempo después, pero te permite cambiar tu foco de atención, te permite empezar a gestionar desde otro lugar. Te permite salir solamente del rol de víctima y de sufrimiento y empezar, de alguna manera, a gestionar lo que pasa y en particular a gestionar lo que te pasa. Porque como bien sabemos, sobre todo aquellos que estamos aprendiendo a través de esta pedagogía para la vida en los talleres, en realidad, el sufrimiento tiene que ver con los pensamientos, el tipo de pensamientos que empiezo a generar con lo que me pasa. Por eso la frase que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es totalmente opcional, no deja de ser una frase muy cierta que la deberíamos tener presente en el día a día. Pero también es cierto que cuando vivo en piloto automático, cuando simplemente dejo que accionen los programas internos propios y heredados, muchos de ellos culturales, muchos de ellos de nuestros sistemas familiares, aún los transgeneracionales, cuando simplemente soy como una máquina viviente donde pongo piloto automático y aparecen mis programas instalados en distintos momentos de mi vida, qué poca presencia que tengo, qué poco que estoy gestionando, qué poco que estoy creando, qué poco que estoy experimentando en conciencia. En el podcast anterior estuvimos leyendo algo de un libro maravilloso que vamos a trabajar en talleres y que voy a hacer otros podcasts porque gustó mucho, toca fibras muy internas, muy personales, porque uno lo puede escuchar desde el rol de hijos, pero también lo podemos escuchar desde el rol de mamás. Entonces, cuando hablamos de las madres emocionalmente ausentes, yo me pregunto, y me gustaría ver cómo resuena esta pregunta en vos y si tenés ganas de compartir, bienvenido sea. Más allá de tener madres emocionalmente ausentes en nuestras vidas y en nuestras crianzas, ¿acaso este no es hoy en día un mundo de seres emocionalmente ausentes, más allá de los roles?
Ausentes emocionalmente, para empezar, en el contacto con nosotros mismos. Ausentes emocionalmente con los amigos, con la pareja, con la familia. Mira, si te regalas un ratito para observar, tal vez te des cuenta, sobre todo si abrís tu autoobservación, a que estamos preparados para cumplir. Somos grandes cumplidores. Corremos, trabajamos, cuidamos, cocinamos, cada uno en su profesión, cada uno en su oficio. Estamos tratando siempre de llegar a cumplir con la demanda de la familia, de la gente que queremos, del trabajo, del jefe, de los compañeros, de la sociedad que pide también ciertas características, tanto si sos hombre como mujer. Y tratamos de cumplir. Cumplimos, cumplimos, cumplimos y con eso sentimos que lo damos todo. Ahora, lo realmente paradójico es que en esa necesidad de cumplir nos disociamos de lo que sentimos. No hay tiempo para eso. Entonces, en realidad, somos grandes cumplidores, pero emocionalmente ausentes. Y como la emoción no es ni más ni menos que el pegamento que me une a la vida, como la emoción toca todas las variables de mi existencia y como la emoción es lo que pone colores a la vida, si estoy emocionalmente ausente, ¿qué tipo de relaciones tengo? ¿Qué tipo de contactos establezco? ¿Qué tipo de parejas construyo? ¿Qué tipo de familias armamos? ¿Y cómo es la relación conmigo? Es imposible que alguien que no esté en contacto con sus emociones pueda estar en contacto con las emociones del otro. Eso no tiene sentido. Yo no puedo perdonar, comprender, acompañar. Yo no puedo, de alguna manera, entender la vulnerabilidad del otro si no soy capaz de hacerlo con la propia. El trabajo empieza por uno. Por más vuelta que le demos, esto es así, y cuando más profundizamos en este camino, más lo vamos comprendiendo. Es verdad, hay madres emocionalmente ausentes, pero hay padres emocionalmente ausentes, hay hijos, hay amigos, hay compañeros, hay parejas, hay ciudadanos y sobre todo hay seres humanos ausentes de sus propias emociones. Un gran trabajo este de despertar conciencia a través de conocernos y comprender de qué se trata este maravilloso mundo interno complejo pero tan rico. Vale tanto la pena tener ese segundo de valor de decir, no, esto no puede ser solo así, yo quiero algo más en mi vida. Yo soy capaz de salir de mi zona de confort y plantearme preguntas. Como te dije en el podcast anterior, animarte a dudar y sobre todo a reconocer que la vida debe ser más que cumplir. Bueno, después de dicho esto, te cuento de qué se trata el libro de hoy. Tengo un libro maravilloso también para compartir hoy con vos. Este libro se llama, tiene de alguna manera, ¿sí?, algo que ver con el libro anterior, porque se llama Abraza a la niña que fuiste. Así, abraza a la niña que fuiste. Es tan importante esto de en algún momento ir a trabajar nuestro yo infantil. Así que vamos a ir entrando un poco en tema y te propongo compartir este capítulo que se titula El inicio del camino. Y comienza de esta manera. Muchas personas viven su día a día sin integrar emocionalmente las experiencias del pasado. Cuando hay situaciones que nos han sobrepasado y las hemos vivido en soledad, se quedan dentro de nosotras, como en pausa,
Y para integrarlas y avanzar, necesitaremos sentirnos seguras. Esas experiencias las consideramos traumáticas por el hecho de que cuando ocurrieron sobrepasaron los recursos que teníamos para afrontarlas y las personas que teníamos a nuestro alrededor tampoco, en este caso, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, tampoco ellas tenían las herramientas suficientes como para acompañarnos. Desde una perspectiva terapéutica, cuando trabajamos con el trauma psicológico, diferenciamos dos tipos. Tenés el trauma con T mayúscula, es al que nos referimos cuando hablamos de una experiencia concreta, como puede ser una guerra, un accidente, un abuso. Y tenés el trauma con T minúscula, es el que pone en peligro nuestra integridad de manera repetitiva. Por ejemplo, la invalidación emocional que sufrimos muchas veces de chicos, el acoso escolar y los castigos. Dedicaremos más espacio a hablar de esto. Por ahora déjame decirte que este libro nos centramos en el trauma con T minúscula. Si has tenido la suerte de que en la escuela te hayan enseñado sobre las emociones, en mi caso no recuerdo que eso haya pasado, seguramente habrás sido sobre papel y habrás clasificado emociones como buenas o malas. Pero es muy poco probable que hayas aprendido a identificar la emoción en el cuerpo y a dejarla salir, a atravesar una experiencia exteriorizándola y a reparar en cómo cambia, por ejemplo, el nudo en la garganta antes y después de dejar salir las lágrimas. En mi práctica también empecé tratando las emociones desde el papel, sin saber de la importancia de entender nuestra historia, identificar emociones, reparar vivencias y regular estados para trabajar con ellas. De hecho, hace unos años yo misma te habría hablado de controlar emociones, superar la ansiedad para siempre, no prestar atención a la rabieta de un niño. Bueno, porque es la educación emocional que hemos recibido en general. Habría sido mucho más acogedor que me acompañase una persona capaz de sostener mis emociones más intensas, sensible a mis necesidades, disponible para calmarme y alentarme. No obstante, tampoco creo en responsabilizar a nadie. Creo que los adultos que nos criaron no nos ofrecieron ese acompañamiento, sencillamente porque nunca fueron criados ni aprendieron a relacionarse de ese modo. Por suerte, gracias a mi formación y mi interés personal, he aprendido lo que necesitábamos en la infancia y lo que tuvimos en realidad. Así, he podido acercarme a cómo me habría gustado que me acompañaran cuando era una niña. Cuando existe una vasta distancia entre nuestras necesidades y lo que recibimos, es cuando sentimos ese vacío interior del que te hablaba. La sensación de que lo tenemos todo, pero nos falta algo. Y de ahí la necesidad de integración del elemento emocional de nuestras experiencias pasadas. Imagínate que pudieras separar por un lado los acontecimientos que viviste y por otro las emociones que estaban implicadas, y que esas dos partes estuvieran en alturas diferentes de unas escaleras, unas en el primer piso y otras avanzando contigo. Esto es lo que ocurre con las experiencias traumáticas que nos sobrepasan. Las emociones se quedan atrapadas en ese momento y guardamos los recuerdos sin la parte emocional. A ver, imagina a alguien que pasaba mucho tiempo sola en casa porque sus padres trabajaban e intentaban no darles qué hacer porque siempre estaban muy cansados. Y ella no quería molestar a papá ni a mamá. Si añadiéramos la parte emocional a esta situación, sin la intención de modificarla, sino
de retratarla de la forma más completa posible, el recuerdo cambiaría y sería algo así como: pasaba mucho tiempo sola en casa porque mis padres trabajaban mucho y yo me sentía sola. Necesitaba que me dijeran que era normal que los echase de menos. Me dolía que nunca tuvieran energía para jugar conmigo. Con el tiempo, los acontecimientos y experiencias vividos han ido subiendo los escalones hacia los pisos más altos, las nuevas etapas vitales. Acabar un curso en el colegio, cambiar de instituto, conocer gente nueva, cortarte el pelo como querías, tener llaves de casa, volver sola de clase. Sin embargo, es como si las emociones se hubieran quedado siempre en el primer piso, sin subir ningún escalón, porque nadie celebró con nosotras el fin del curso. Nos decían que era lo que teníamos que hacer. Nadie nos preguntó si ese cambio nos daba miedo o si había algo que nos preocupase cuando cambiábamos de escuela. Tampoco si estábamos preparadas para volver solas a casa o si nos hubiera gustado hacer algo distinto con nuestro pelo. Esas emociones, una parte de nosotras de la que nos hemos separado en el camino y que se han quedado abajo del todo ahí en la escalera, las alberga nuestra niña interior. Una parte de nuestro yo vulnerable y sensible que nos recuerda que aunque hemos llegado hasta pisos bastante altos en la vida, nos hemos sentido solas durante todo el camino. Y al dejar atrás a esa niña interior y las emociones que sentíamos, aparecieron otras partes de nosotras para continuar avanzando sin que eso nos afectase demasiado, especialmente en aquellos casos en los que no había adultos sensibles alrededor. Es probable que, como yo, alguna vez hayas oído a alguien referirse a ti como una niña muy buena, muy madura para su edad, muy responsable y obediente. Sí, aunque quizá ser esa niña buena te ayudó a seguir adelante en el pasado, hoy en día me enternece pensar en cómo, para conseguirlo, ella debió rechazar alguna de sus necesidades, precisamente aquellas que nuestros cuidadores no podían satisfacer. Es posible que esa niña que era muy buena y muy madura para su edad necesitara ayuda con los deberes, pero no quería molestar o no quería que la riñesen o le pusieran mala cara o que la llamasen pesada. Y aunque necesitaba apoyo, dejó de pedirlo y empezó a prestar más atención a las necesidades de los demás. Por eso, luego, le costó mucho ver y satisfacer las propias. Bien, lo dejamos por hoy acá, ¿te parece? Qué tema, ¿no? Y además, cómo me gustaría saber qué pasa dentro tuyo cuando escuchas esto de la niña, que también podría perfectamente ser el niño, ¿sí? Para los varones, perfectamente su niño interior. Si bien este libro está como un poco más enfocado a la niña. Pero es tan importante entender que debemos transformarnos en esa madre interna, en ese padre interno que este yo infantil vivo, presente, todavía está necesitando. Cada vez que no nos escuchamos, cada vez que nos decimos ¡qué idiota!, cada vez que vamos a ver nuestro pasado y nos criticamos, cada vez que nos autorrechazamos, en realidad estás rechazando a una niña, a un niño de 4, 6, 7 años. Pénsalo, porque esto es real y esto es así. Mucho para ver, mucho para aprender, mucho para entender por qué este mundo está lleno de seres emocionalmente ausentes. Y tu compromiso, no con
el mundo, no con la familia, no con los otros. Tu compromiso con vos misma, con vos mismo. Creo yo a esta altura de las circunstancias, viendo todo lo que pasa en este planeta Tierra nuestro, debería ser estar presentes. De verdad, de manera íntegra y completa, mente, cuerpo, alma y sin lugar a dudas, emociones. Poder mirar al otro a los ojos y decirle, acá estoy para vos. Acá estoy para vos. Y poder mirarnos a nosotros mismos y decir a todas esas partes nuestras que están todavía hace décadas pidiendo amor, escucha, respeto y cuidado, acá estoy para mí. Acá estoy para mí. Gracias, gracias, gracias por este ratito. Contame cuando quieras cómo va resonando estos podcasts a través de estas lecturas de libros muy lindos que nos ayudan a preguntarnos para qué y nos ayudan indiscutiblemente a crecer. De mi parte, hasta la próxima.